la bienvenida al Doc Freddy Zambrano, acá a los estudios de los 40 Ecuador. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Juanjo, buenas tardes. Un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Doc, cuéntenos, ¿de qué vamos a conversar esta tarde? Bueno, vamos a conversar aprovechando del mes del cáncer. Es Sí. el mes contra la prevención del cáncer, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a hablar de una patología muy común, hablemos a nivel de las mujeres. Ajá. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix. Wow, es un tema que tan común, Doc, porque si bien es cierto, vemos nosotros fundaciones, campañas que van obviamente con la prevención de todo esto, pero ¿qué tan frecuente es ya usted que lo vive más de cerca? Lamentablemente es la segunda causa de cáncer a nivel femenino. La ¿sí? segunda. ¿Cuál es la primera, por curiosidad? Se establece más el cáncer de mama, ¿sí? Ok. Cáncer de cuello uterino, cáncer a nivel de ovario, más o menos en ese orden. Son como los que están... Con los que están ahí Básicamente. peleándose, entre comillas. Wow, qué locura. Doc, esto del cáncer cérvico-uterino sería el término correcto. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo una mujer sabe que tiene o que ya tiene cáncer en sí? Sabemos que hay otros indicios previamente que podemos analizar e investigar, pero ¿cómo ya es un momento en el que uno dice tengo cáncer o es silencioso? Lamentablemente es una de las patologías que no dan síntomas desde el inicio, no dan síntomas ni signos desde el inicio. Ok. Pueden ser, como tú decías, a lo mejor patologías silenciosas. Wow. Lamentablemente es una de las patologías que cuando se diagnostica en una fase tardía son muy severas y dan muchas complicaciones. Y también es algo irónico, hablemos así, porque creo que es una de las patologías que más detectables a tiempo son y que más prevenibles son. Ah, ¿en serio? Sí. El cáncer de cuello uterino puede prevenirse con los controles anuales, hablemos así, de una mujercita, si no tenga síntomas, haciéndose con un examen básico. ¿Cuál? Rutinario, ¿Qué que es examen? el Papa Nicolau. Es la única manera. O sea, Lamentablemente sí, en estados, ¿por qué te digo lamentablemente sí? Porque como te dije es algo silencioso, ¿sí? En lo cual nosotros podemos diagnosticarles ya en estados tardíos, pero si nosotros hacemos nuestros chequeos o controles anuales por medio de un Papa Nicolau, el cual ya nos puede dar la visión, hablemos así, de que si puede estar habiendo alguna alteración a nivel celular del cuello del útero, los tratamientos eficaces, ¿sí?, pueden prevenir que lleguemos a mayores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un Papa Nicolau, nosotros podemos ya detectar este tipo de células, podemos realizar otro tipo de exámenes que pueden llevarnos a un diagnóstico. O sea, este es el básico, el examen básico para... hablemos Exacto. Doc, ¿cuál es el promedio de edades que se presenta comúnmente este tipo de cáncer? Lamentablemente hoy te podría decir que un grupo etario no hay. Yo he tenido pacientes desde 17 años que han tenido este tipo de problemas, hasta pacientes que han tenido entre 45 y 50 años de edad. O sea, ahora decir un grupo etario lamentablemente no calificaría como tal. Hay que tener en cuenta que el cáncer de cuello uterino se da por la transmisión principalmente de un virus que ya es muy conocido, el HPV, el VPH o el virus del papiloma humano, ¿sí? Que lamentablemente nosotros lo contagiamos o lo contraemos mediante la actividad sexual, que es el único medio por el cual nosotros podemos tener este tipo de virus. Que en algún tiempo ya lo conversamos también y decíamos que este HPV tiene o sea, hay mucha gente en el mundo teniendo este virus, es más común de lo que nos imaginamos, y justamente no tener ese control, ese cuidado, digamos así, justo el control de la enfermedad puede generar este cáncer. Ese es el camino. Hay que tener en cuenta que alguna vez toda pareja que tiene ya actividad sexual, más del 80% ya podemos ser portadores del virus del HPV. Wow, qué increíble. O sea, el número es bastante alto. Hay que tener en cuenta que tenemos dos grupos de HPV, un grupo de HPV que puede producir cáncer como tal y otro que es no oncogénico o que puede producir simplemente molestias. Por ejemplo, es muy común y muy relacionado este tipo de HPV que no produce cáncer, pero que puede producir lesiones a nivel de vulva, por ejemplo, sí, como son las verrugas vaginales, los condilomas, sí, que si bien es cierto ya tiene una afectación a nivel del aparato genital, es como que nos deja abierta la puerta como para que el otro HPV del grupo oncogénico pueda entrar con mayor facilidad y hacer su O sea, trabajo. que se tenga el uno no quiere decir que no se pueda tener el otro. Se puede tener tranquilamente los dos. Lamentablemente pueden coexistir, como te digo, dos cepas de diferentes grupos. Doc, y ahora, en la parte del cáncer como tal, ¿cómo funciona o cómo se da? Como usted dice, hemos visto, es una enfermedad silenciosa, se puede prevenir a través del Papa Nicolau, o sea, se puede ya empezar a investigar si algo pasa, si algo está, pero
¿En qué etapas, si es que ya está más avanzado, en qué etapas se puede hacer intervenciones o cambios o se puede controlar de alguna manera? O cuando ya se desencadenó el cáncer, ya no hay nada que hacer. A ver, el Papa Nicolau, como te decía, es el examen de partida. Básico, Exacto. sencillo, que se lo puede hacer. En el Papa Nicolau nosotros podemos ya detectar estadios, hablemos así, que nos pueden llevar a la determinada gravedad de la enfermedad o no. Afortunadamente hay estadías tempranos. El Papa Nicolau, por ejemplo, nos reporta simplemente inflamación, o cuando ya hay alteraciones celulares, como nosotros conocemos como el ASCUS o AGUS, que lo digo ahorita así ampliamente porque es muy conocido. Hay muchos pacientes que sin tener conocimiento del área médica nos dicen, doctor, me dijeron que tengo unas células que se llaman AGUS, ¿sí? Entonces ya son células que nosotros ya tenemos que hacer un estudio por mediante de colposcopía y por biopsia para ver si esas células están empezando a mutar. Okay. Después de eso también tenemos lesiones o alteraciones de bajo grado, que nosotros conocemos, o actualmente la clasificación dice que se le debe diferenciar como una lesión intraepitelial de bajo grado. Okay. Hay muchas personas que lo catalogan con NIC o tienen el nombre de displasias, que son muy comunes, y la lesión de intraepitelial de alto grado, que son también ya una estadia, si bien es cierto, más avanzado, pero que son muy fáciles de controlar, hablemos así, si nosotros nos descuidamos. Cuando ya tenemos un carcinoma in situ, ¿qué quiere decir? Que hay lesiones focalizadas a nivel del cuello del útero, también podemos hacer un tratamiento, entre comillas, ambulatorio. Cuando ya tenemos el cáncer invasivo o el cáncer invasor, que ya está fuera del cuello del útero, que ya está abarcando órganos aledaños, como por ejemplo a nivel de vagina, sí, a nivel que ya ha ascendido, a nivel de la cavidad endometrial o la parte interna del útero, el cuerpo del útero, incluso que ya nosotros vemos que ya hay una migración de las células malignas por medio de vasos sanguíneos y por medio del sistema linfático que llamamos. Y es la afección mucho más grande. Son afecciones mucho más grandes que pueden dar metástasis o siembras, en otras palabras, hacia otros órganos un poquito más lejanos de nuestro cuerpo, como por ejemplo a nivel de pulmón, incluso a nivel cerebral. Doc, por acá estaba leyendo algunos mensajes y gracias por estar participando todos nuestros amigos. Por eso nos decían por acá la importancia de la vacuna del HPV, que sería súper chévere tal vez algún rato topar el tema, o si podemos en este momento conversar un poquito, justamente para prevenir este tipo de cosas. La vacuna es importante y se puede realizar. ¿En qué edades se puede realizar? Todo eso creo que da para otro tema, Doc, o podemos dar un pequeño... Rápidamente un esbozo. A Sí. ver, la vacuna se puede aplicar desde pacientes de 9 años, ¿sí? Desde los 9 años de edad. Pueden ser hombres o mujeres, ¿sí? Hombres o mujeres, no hombres importa. y mujeres. Ahora Debería ser hombres y mujeres. Debería ser. O sea, ahora la tendencia, lógicamente, es recomendar que tanto los varones como las mujeres se vacunen. ¿Okay? Pueden hacerle desde los 9 años de edad sin ningún inconveniente. El único en contra que vendría a ser es el costo. Hablemos así de la vacuna. A nivel privado sí tiene un costo elevado. A nivel de público sí, lamentablemente hay campañas, hablemos así, pero Claro, no es que tengamos una vacuna permanente permanentemente como para ello poder acceder y hacerlo. Pero cuando nosotros ya tenemos un riesgo, hablemos así, vayamos y vacúnense. No se dejen, no se metan en la cabeza que solo cuando nosotros antes de tener relaciones sexuales podía vacunarme, o cuando era solo niño porque ya no me quieren vacunar. Claro. No. La vacuna puede hacerlo hoy por hoy se establece que puede hacerlo en cualquier edad, momento. en cualquier momento, siempre y cuando midiendo los riesgos de la paciente o lo que tan expuesta puede estar como para contraer este tipo de virus. Bien. Perfecto. Doc, cerrando un poco ya el tema en la parte de cáncer, ¿qué le podemos decir a las mujeres que en este momento nos están escuchando y saber que, bueno, esto es algo que puede pasar? Es muy lamentable, pero está en nuestro medio, está en nuestro mundo. Pero ¿qué podemos decirles? Si bien es cierto la prevención, el cuidado, ¿qué más otras recomendaciones podemos tener para que esto pare? Porque en realidad no solamente es un sufrimiento para quien padece estas enfermedades, sino para su familia, como siempre lo hemos dicho, la parte psicológica. Y no nos cansamos de decirlo, porque muchas veces se puede resolver en vamos al médico, hagamos un chequeo. ¿Qué más debemos hacer, Doc? Hay una cosa muy importante que muchas veces las mujeres lo pasan por alto o lo obvian con mucha facilidad. Tengan en cuenta que nosotros el virus del HPV, que es la principal causante del cáncer de cuello de útero, nosotros podemos contagiarnos en nuestra primera relación sexual. Claro. Sí. Hay muchas veces que he tenido pacientes en la consulta y dice, Doc, pero mi primera relación sexual tuve a los 20 años, hoy ya tengo 28.
Sí, pero tuviste una relación sexual. Los últimos estudios no establecen claramente, si nosotros ponemos estudios médicos aquí sobre la mesa de qué tiempo tiene el virus en nuestro cuerpo, te prometo que no vamos a encontrar una coincidencia. Wow. Unos dicen 8, 15, 14, 21 años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende también del estado de salud, del estado inmunológico de la paciente Total. que es portadora, y no solo de la paciente, también del varón en este caso, que también somos portadores y podemos ser transmisores. O sea, pudo contagiarse en la primera relación y se quedó el virus, digamos, ahí dormidito o algo así. Exactamente, en estado latente o dormido. Y salió en cualquier momento más adelante Exactamente. y ahí está. Como por ejemplo en esta última pandemia que pasamos del COVID, hubo un estado de inmunodepresión fisiológica, podemos catalogarlo así, en todos tanto en hombres como mujeres, y fue un motivo para que el HPV, por ejemplo, se despierte, salga de Claro, su porque estado latente. el cuerpo tuvo, como usted dice, ese bajón, por decirlo así. Hubo un incremento, al menos a nivel de mi consulta, de presencia de HPV muy alto, ¿sí? Entonces, uno de los consejos sería, si yo ya tuve mi actividad sexual, por ende, no dejemos pasar por alto y hagámonos los controles rutinarios. Y seguir haciéndolo. Anuales, y seguirla porque haciendo. según lo que nos dice el doc en este momento, si es que en algún punto en este momento se hace el control y no tiene nada o no pasa nada, quiere decir que ya, o sea, en otras palabras, doc, si el virus está dormido, digamos así, tuvo su primera relación, el virus se quedó dormido, nunca, ni estando dormido, nunca se lo va a poder detectar. A ver, hay una relación que siempre suele pasar. Doctor, pero recién me hice el Papa Nicolau el otro año y no me salió y no nada, salió y ahora nada. ya me sale. ¿Y por qué? Ajá. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? Dice, sí, todo este año no he tenido relaciones sexuales. Ajá. ¿Cómo ¿Y pasó? ¿Y cómo pasó? Entonces siempre nosotros vamos a la historia, a los antecedentes. ¿Cuándo tuviste tu relación sexual? Antes de este año, por ejemplo, ¿cuántas parejas sexuales tuviste? ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos inducen o nos guían para saber determinar y dar una consejería, lógicamente. Claro. Pero la moraleja, entre comillas, de aquí, la recomendación, si yo tuve una relación sexual, ¿sí? Por ende, yo tengo que ya hacer mis controles rutinarios. Correcto. No dejemos pasar por alto, porque como decimos, tanto menos pensado este virus puede activarse y puede manifestarse y dar las lesiones. Ahora, una de las cosas que podemos hacer para saber qué tipo si tengo mismo el virus activo o si soy portador del virus, también hay un examen que nos puede ayudar, que es un estudio molecular a nivel de las células que se llama la captura híbrida, que es un examen muy parecido al Papa Nicolau, en el cual nosotros hacemos un raspado, una citología, hablemos así, del cuello del útero y mandamos a identificar si para saber si es que está ya. Es más minucioso, por decirlo. Un poquito más minucioso en el caso, lógicamente, debería hacerse de rutina, sería lo ideal en todas las parejas, en todas las mujeres que han tenido actividad sexual principalmente, pero lamentablemente el otro que se nos opone un poquito, lógicamente es el costo, claro. ¿sí? Pero si estamos nosotros para tener tranquilidad, hablemos así de todas estas situaciones, es un examen que nos va a servir y nos va a aportar en mucho. Doc, tenemos que cerrar, pero las preguntas empiezan, porque a medida que vamos conversando, la gente también se anima a preguntar, y eso es súper bueno, porque estamos aquí como responsabilidad. Sí nos entretenemos, conversamos, escuchamos buena música, pero también topamos temas así, porque la vida está compuesta de todo esto, y qué lindo que ustedes se den la confianza de preguntarnos este tipo de cosas. Solo para cerrar rapidísimo, porque acá preguntaban sobre los preservativos, si es que también cubren ese tipo de las enfermedades y todo lo demás, pero yo creo que vamos a dejarlo para otro punto, pero nos decían aquí una pregunta concreta. Si una persona se contagia, HPV hablando, ¿no? Y se vacuna, ¿evita tener las cepas negativas o ya la vacuna no tiene efecto? A ver, la vacuna que nosotros tenemos ahorita en el mercado es la nonavalente, que se llama, ya. ¿sí? Que cubre sobre 9 cepas. 9 cepas. Okay. Pero si ya me contagié de una de esas cepas y me vacunan ahorita, ¿esas cepas como que se mueren? ¿Se neutralizan? No, baja la virulencia, hablemos así, baja la agresividad. Pero siguen ahí, eso va a estar ahí, eso no se quita. No, lamentablemente no, el estado de latencia que hablemos. Ok. Y como te dije hace Se un las momento, tiene... el tiempo en el cual puede estar en nuestro cuerpo no lo podemos determinar a ciencia cierta, ¿ok? Pero si yo me hago una captura híbrida, me identifican el HPV, yo tengo un HPV de alto riesgo, por ejemplo, ¿ok? Pero tengo 8 cepas más todavía que pueden llegar a mi cuerpo todavía. Incluso la cepa que yo soy portadora, si está en estado latente y yo me vacuno, le puede bajar la virulencia en el caso de que este se active. Okay, sí, o sea, perfecto. bajar la agresividad, hablemos así. Si llegamos a tener tácitamente un control, no es la forma médica adecuada de expresarlo, pero para entendernos, sí podemos llegar a tener un control de que la agresividad de esta
sepa que somos portadores, no sea tan agresivo. Doc, qué interesantes temas, de verdad, muchas preguntas, gracias por todo. Vamos a ver si vamos a otro tema. Y incluso estaban haciendo pregunta, ¿cómo es esto de las, porque estamos hablando de la virulencia, es la carga viral, este tipo de cosas que van bajando. Es algo, y va con un tema súper interesante que me preguntan acá acerca del VIH. O sea, ¿es similar? ¿Es algo así cuando se hacen esos tratamientos, que etcétera? ¿Cómo vive la gente con VIH y demás? Podremos también conversarlo en algún punto, Doc. Y así se viene, y así se generan los temas gracias a ustedes. Nos tenemos que despedir, Doc. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Bueno, nos quedamos con todas las ideas en la cabeza y las respuestas del Doc, pero eso nos da para que podamos conversar muchas más cosas. ¿Cómo lo encontramos, Doc, en redes? Instagram como Ginecología UIO. Perfecto. Sí, nos pueden contactar, ahí hay un link que nos va a dar automáticamente al WhatsApp, en el cual sin alguna duda, alguna inquietud tengan, con gusto podemos ayudarles por ese medio también. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Doc. Ya lo saben, el doctor Freddy Zambrano, aquí en Los 40 Ecuador, los martes. Todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, temas a tratar, nos cuentan con toda confianza porque estamos para eso. Mientras, en la radio nos vamos a contarte qué sucedió hace 40 y en el live decimos gracias por estar conectados a Los 40. Hasta el próximo martes, Doc. Gracias. Gracias, un gusto.